Hola, ¿cómo están? Buen día o buenas tardes o buenas noches. No sé a la hora que nos estén escuchando, sean bienvenidos a este nuevo programa de nuestro podcast Sinvergüenza. Hoy tenemos un tema especial sobre la mesa y vamos a hablar de nuestras medias naranjas, la otra mitad, mi alma gemela. El amor ideal. El amor ideal. Yo soy Sara, bienvenida Pau. Hola, ¿qué tal? Soy Paola. Me encanta estar con ustedes otra vez. Genial, nosotros tenemos una invitada súper especial hoy día. Hace tiempo que ya andábamos buscándola para grabar y ahora se ha dado la oportunidad, gracias a Dios. Su nombre es Sandra, ella es doctora en psicología social, es activista en temas de derechos humanos, investigadora en temas de violencia y construcción de paz, cristiana, anabautista, menonita, esposa y madre. Sandra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Qué bueno que nos hemos podido encontrar para hablar de este tema tan interesante. Gracias por la invitación. Para nosotras es un gusto tenerte aquí, Sandra. Así como la Paula les estaba contando, hemos tenido algunos problemas acordando fechas, pero ya estamos aquí. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? En nuestra educación, como jóvenes cristianas, como adolescentes, niñas cristianas, siempre han hecho énfasis en que nuestras relaciones de pareja tienen que ser con alguien de nuestra iglesia. Y si no es de nuestra iglesia, con alguien de la denominación. Y si no es de la denominación, por lo menos que sea cristiano. Evangélico. Pero aquí hacían mucho énfasis en que tenemos que estar en oración constante y orar por nuestra futura pareja para que Dios nos muestre cuál es el idóneo. Escogido. El idóneo. Sí. El escogido. Entonces, ahí queremos empezar preguntándote, ¿qué cosa es esto? O sea, comúnmente es como mi otra mitad, la media naranja. La media naranja, mi alma gemela. ¿Qué cosa es? ¿O de dónde viene? ¿Por qué sí tenemos este concepto? Ahora que lo estás diciendo, cuando lo escucho parece algo sumamente complejo, ¿no? Es una expectativa bien alta y además se vuelve, y bueno, lo podemos decir como personas que han pasado distintas etapas de vida, se vuelve una cuestión bastante estresante, bastante intensa a lo largo de la vida, ¿no? Esta idea de que solo hay una posible pareja, de que casi lo tengo que encontrar, me tiene que encontrar, se vuelve también en un propósito o en algo que a lo mejor carga nuestras vidas. Que ahora que pensaba en precisamente esta idea del amor romántico, pienso en lo mucho que han cambiado las sociedades a lo largo del tiempo, han cambiado y no las sociedades a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, esta idea de la otra mitad es un término bien griego. Es algo que ya planteaban los griegos y que decían, bueno, es una fábula, un mito de Aristófanes, lo planteaban en la antigua Grecia, y es esta idea de que las personas, el ser humano estaba como en duplas, era un ser de 4 brazos y 4 piernas. Y cuando vieron los dioses que se estaba haciendo el ser humano muy poderoso, deciden partirlo, los dividen y distribuyen así en el mundo las 2 mitades. Entonces, para los griegos, esta es una historia que está en un texto de Platón. Para los griegos, esta idea de la otra mitad era como algo de un propósito de vida, que a lo largo de la vida te tenías que encontrar y juntar. Pero también es esta idea de que los dioses nos separan para debilitarnos. Y a lo mejor pienso que esto es muy así en estos días. Pensar en la otra mitad es hacernos sentir o pensar como incompletos, ¿no? Como personas que no tienen todo su potencial o toda su capacidad. Entonces, es tremendo. Y pienso que hay mucho esta idea en las iglesias porque el matrimonio o la vida en pareja es algo muy relevante, entonces les preocupa mucho y quieren dar pautas. Sin embargo, la complejidad del ser humano, de nuestras personalidades, de nuestros procesos de madurez, es muy distinta y no puedes solo obedecer a que todos tengan una pareja en el mismo momento de la vida o bajo las mismas circunstancias.
yo creo que algo que debemos de replantear en la iglesia ahora, ¿no? ¿Qué pensamos de la vida de pareja y cómo encontrar pareja? Y les voy a contar rápidamente una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, una vez viajé al sur de México y ahí me dijo una chica, no, es que en mi iglesia nos dijeron que nos daban un anillo y al chico al que le quede, con ese me voy a casar. Y yo decía, con un anillo, como un anillo. Y entonces, como que ellos se prestaban los anillos y se les quedaban. Y yo decía, no, a nadie le voy a aceptar un anillo aquí. Pero creo que pensamos en muchas ideas o en muchas formas de cómo lo voy a encontrar, cómo la voy a encontrar, ¿no? Parecería una misión imposible, una misión difícil. Y si lo acotamos, como ustedes dicen, a mi iglesia, a mi círculo cercano, a mi denominación, pues el espacio se vuelve cada vez más reducido, ¿no? Entonces, realmente tal vez yo busque a alguien con ciertas características vinculadas a mi fe, pero a lo mejor no vinculadas a mi personalidad, a mi proceso de madurez en la vida. O sea, se vuelve complicado si lo acotamos tanto. Ahora, a lo largo del tiempo, pensamos, la psicología nos ha dado muchas más herramientas, también para seguir conociendo la creación de Dios. Bueno, yo soy psicóloga social, soy científica. Entonces, yo creo que la ciencia es algo que nos ayuda a conocer más detalladamente la creación de Dios. Y creo que yo siempre me sorprende mucho cuando aprendo más sobre estos temas. Pero ¿a ustedes les ha pasado algo así? Como ver estos contextos de que cuando lo haces en un ambiente tan reducido, las opciones son realmente pocas y tal vez no encuentras a alguien que empatice con tu personalidad o algo así. Sí, nos ha pasado. De hecho, aquí, bueno, en nuestra iglesia, desde que éramos muy, muy chicas, nosotras vamos a campamentos. Y los campamentos son un espacio de esparcimiento entre jóvenes y adolescentes, pero ahí, ¿sabes? Nos hemos dado cuenta que el objetivo implícito, o el objetivo como que... Nadie lo dice, debajo de la mesa, nadie lo dice, todos lo sabemos, es que encuentres una pareja. Más ¿no? de cacería. Sí. Tanto así que... ¿Recuerdas la última noche del campamento? Hay serenatas. Y claro. ahí los chicos llevaban serenata a las chicas. La hay cena una cena de gala. Bueno, en nuestra denominación sí es así. Nadie lo dice, es un secreto como que... A gritos, ¿no? A gritos. Pero, bueno, yo no encontré ahí a mi pareja, ¿eh? Pero lo que nos cuentas de lo del anillo, yo había escuchado otras cuestiones del anillo, que sí he visto otros que es como que más que todo como para mantener la castidad, ¿no? Y es como que es tu anillo de pureza. De pureza, sí, y he visto en muchos eventos cristianos donde sí se entregan esos anillos, pero nunca había escuchado lo que acabas de decir, porque me hace recuerdo a la película esta de Cenicienta, ¿no? De que a la que le quedara la zapatilla, entonces es la escogida, entonces suena un poquito así, ¿no? Al que le quede mi anillo. Bueno. Alguna vez he escuchado yo de parejas donde sí es como tipo amor a primera vista, pero ni siquiera es como que amor a primera vista, sino que es como que, hermana, me he soñado y el Señor me ha revelado de que te tienes que casar con esta persona. O incluso así como que conmigo mismo, ¿no? O sea, que me he soñado y el Señor me ha dicho en sueños que tú y yo vamos a terminar casados o que somos la pareja. No, he conocido a un par de personas así, no sé la verdad cómo estarán, tal vez tienen un matrimonio muy feliz o no, pero la verdad es que a mí eso me vuela la cabeza, porque no sé cómo puede ser posible. A mí me ha pasado que he acompañado a un amigo a una boda. Yo no conocía a los novios, he ido por ir a la boda. Y ahí me contaban la historia de amor muy romántica de esta pareja, ¿no? Se han conocido en un campamento hace 3 años. No se han vuelto a ver más y han enamorado por WhatsApp, por chat, no sé. Y luego se casaron y bueno, ella se estaba yendo a vivir al departamento o sea, aquí en Bolivia el departamento es a la otra ciudad. Entonces se estaba mudando desde La Paz a otra ciudad de Bolivia para vivir con su esposo, al que solo había visto una vez en un campamento. Y para mí era, pero es que no se conocen. No se conocen, ¿cómo se van a casar? Mi cabeza estaba muy loca ese día. Claro, y ahí es donde más o menos como que tenemos eso en la cabeza, ¿no? Pero es que sí es el idóneo.
O sea, es el escogido y es mi otra mitad y el que el Señor ha puesto en mi vida para esto. Entonces yo quería preguntarte a ti, Sandra, ¿existe realmente una media naranja? ¿Existe una persona específica entre todos en el mundo que va a ser la única persona para ti en tu vida? ¿Tú crees que Dios ha dispuesto así las cosas? Mira, yo creo que debemos de leer la Biblia de manera completa, contextual. Ahora que están diciendo de idóneo o idónea, pues nos hace pensar mucho en Génesis 3, en Génesis 2, perdón. Entonces, el momento de la creación, cuando Adán cae en un sueño profundo y entonces Dios crea a otro ser, ¿no? Y entonces habla de una ayuda idónea. Cuando se utiliza esta palabra en el Génesis, es esta ayuda como la que le otorga Dios al pueblo hebreo cuando está en una situación compleja. Viene la ayuda de Dios, la ayuda idónea de Dios, la provisión de Dios. Entonces, no quiero decir que la mujer llegó a rescatar al hombre, pero sí llegó a rescatar una situación donde hacía falta algo. La creación necesitaba estar completa. Entonces, nosotros no venimos a completar al hombre, sino venimos a completar la creación. Y además pienso que, a diferencia del mito griego, Dios lo hace para fortalecer a la creación, no para debilitarla, ¿no? Entonces, cuando pienso mucho en esta palabra de idónea, pienso en fortaleza, en completud, en esta fuerza que viene de Dios en todo momento. Y luego si nos vamos más adelante a Corintios, es muy interesante ver cómo evoluciona esta idea, porque en Corintios, en 1 Corintios 7, Pablo empieza a hablar y a decir, pues ojalá no se casaran, porque él empieza a hablar de la soltería como un estado donde puede servir a Dios, ¿no? Pero dice, 1 Corintios 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Entonces cambia la perspectiva porque Pablo dice, bueno, o sea, la vida es para servir a Dios, pero pues si no tienen el don de estar solos, pues cásense. Pero ya, o sea, no lo habla como si fuera la única vía para la vida. Para mí siempre ha sido muy interesante esta propuesta o esta idea de Pablo desde su propio testimonio. Y luego vemos a Jesús que tiene muchos encuentros con muchas personas durante todo su ministerio. Y el estado civil pocas veces se menciona cuando tenía una relevancia social. Pero Jesús habla con todos del amor de Dios, del reino de Dios, del propósito de Dios, sin importar su estado civil, su estado civil. Entonces, pienso que nuestra sociedad le da un énfasis muy grande al estado civil, como si eso fuera parte de nuestra identidad. Y como si el estado de la soltería fuera un estado no bueno para desarrollarnos como seres humanos. Entonces, creo o sea, hay que pensar o repensar muchas cosas como esto de la pareja ideal, encontrar a esta persona, estar junto con alguien. Y también pienso que debemos de ir caminando hacia procesos donde cómo podemos estar mejor como personas, cómo podemos comprender nuestro propio proceso de vida y cuál es nuestra necesidad psicológica, afectiva, y cómo podemos ir caminando. Yo no sé si solo hay una persona para cada cual, o tal vez habemos muchas personas en el mundo y debemos ir encontrando cuál es nuestro camino. Y cuál es nuestra vocación, ¿no? Hay muchas personas que, como Pablo, dirán, no, yo voy a caminar sirviendo al Señor y siendo soltero o soltera. Hay personas que dicen, no, yo sí quiero casarme, para mí eso es muy importante. Y creo que hay muchos momentos en la vida. Claro, la juventud es un buen momento para encontrar una pareja, hablando de la cuestión fisiológica y eso, pero ahora vemos que nuestras sociedades han cambiado y cada vez hay más diversidad en cuanto a los momentos en los que es bueno poder tener una pareja formal, ¿no? Vemos que
que muchas etapas de la vida se están desplazando y no necesariamente en un sentido negativo, hay cosas también positivas de esto. Entonces, yo contestaría esta pregunta como creo que ahora tenemos un panorama muy amplio y la Biblia también plantea un panorama muy amplio, pero tal vez todas las películas, toda la cultura pop nos ha vendido una idea muy específica sobre la vida amorosa que también debemos de cuestionar. Hay dos cosas importantes para lo que tú dijiste. A mí, por ejemplo, yo estoy casada y muchas veces yo siento que en muchos ambientes mi estado civil es como que muy importante, más que si yo estuviera soltera. ¿Y te acuerdas que alguna vez nos invitaron a un programa, Sara? Sí, sí. Y la señora estaba súper feliz de que yo estuviera casada, ¿no? Y como que la hizo a un lado a la Sara que no. Y sí, a mí me pasa mucho esto de como el juicio social, porque yo soy mamá y no estoy casada. A mí me gusta decir que soy mamá autónoma, pero ahí contrasta mucho el hecho de que no estoy casada con el papá de mi hijo. Es un problema para algunas personas. Es casi un crimen para algunas personas. Sí. En la iglesia es terrible. Me han dicho, te ha faltado orar, por eso te has separado, por eso te has divorciado. Y yo, no me ha faltado orar. Uh-huh. Y yo no iba a aguantar nada más, uh-huh. ¿No? Y ha sido difícil. Y ahora, cuando alguien me dice, sí, es que la Sara es mamá soltera, yo les digo, no, yo no soy mamá soltera, yo soy mamá. Ajá. Y ya, hasta ahí, ¿no? Ajá. Lo que sí, me parece que todo esto tiene que ver con todas las estructuras culturales, sociales que vienen a nuestra mente, porque es como que siempre pensamos que, bueno, entonces la Sara está soltera, lo que le hace falta es un hombre, ¿no? Lo que le hace falta es su pareja. Entonces, lo siguiente, o sea, no podemos llegar a pensar de que tal vez está bien así, o es feliz así, o no está buscando y puede seguir su vida de esta manera. Y como tú dices, como Pablo decía, o sea, puede seguir sirviendo a Cristo de esta manera. Pero que siempre pensamos que el objetivo, como que final, de especialmente las mujeres, pero de nuestras vidas, es conseguir pareja, ¿no? Es tener a alguien en nuestras vidas. Entonces, esa es una de las cosas que mencionaste que sí me llama mucho la atención. Y bueno, yo les cuento así como ya una anécdota que va directo a la pregunta. Cuando era más changuita, yo estaba, bueno, aquí decimos changuita cuando era más niña, ¿no? Más adolescente, changuita. En México es otra cosa. Bueno, y yo estaba así jovencita y tenía ahí mi enamorado, ¿no? Y llevábamos mucho tiempo ahí como novios, como dicen en México. Pero sucedió que terminamos, a mí me costó muchísimo como que afrontar que habíamos terminado, porque yo no te puedo decir por qué razón, pero yo estaba segura de que él era, ¿no?, la persona que Dios ha dispuesto para mi vida. Y me acuerdo que en toda mi desilusión, cuando terminamos, porque yo no podía, o sea, es como que no podía aceptar que habíamos terminado o que esta relación podía terminar, porque yo decía, ¿cómo? Si Dios lo ha dispuesto para mi vida, entonces tenemos que seguir luchando, seguir batallando, aunque sea mentiroso, aunque sea, mentiroso, especialmente era mentiroso. Entonces, yo decía, aunque sea todo eso, yo tengo que seguirle ahí soportando, porque el amor todo lo soporta, todo lo cree, ¿no? Y hasta que un pastor alguna vez, yo realmente agradezco a Dios por su vida, pero fue el único que me hizo pensar, porque me dijo, ¿tú crees que si tú dejas a esta persona, Dios va a decir, no, pues ya no, ya te perdiste, ya no te voy a dar una pareja? ¿Tú crees que Dios va a hacer eso de verdad? O sea, al final de cuentas, Dios trabaja igual con las decisiones que tú tomas. O sea, no significa de que ya se fue el tren y nunca más voy a estar con nadie y nunca más voy a encontrar una persona para mí y así. ¿Tú crees que Dios va a hacer eso? Entonces, como que ¿en qué Dios estás creyendo? En medio dictatorial, ¿no? Y yo me puse así ya llorando, ¿no? ¡Ay, tienes razón! Porque, y ahí es donde me puse a pensar de que realmente no pienso que Dios trabaje así en la vida de todos, ¿no? Que diga, bueno, terminaste con él, entonces pues yo te lo mandé y ahora ya no te voy a mandar a nadie. No creo que sea así. Pero además, ¿cómo sabemos que ha sido Dios el que tú lo has mandado? Probablemente no. Probablemente no, claro. Pero claro, exacto, y porque la relación era totalmente disfuncional, hay que decirlo tal cual, o sea, estaba llena de mentiras. Como ahora yo me doy cuenta y digo, cómo yo pretendía estar con esta persona que era, o sea, totalmente tóxica.
Violenta. Violenta, claro. Y yo pensaba que no, yo tenía que seguir, ¿no? Pero date cuenta, Amiga. Es así. Amiga, date cuenta. Sí. Ahí nosotras tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si no encuentro a mi, no sé, a mi media naranja, no encuentro al escogido de Dios para mí? O hemos terminado. Claro, o hemos terminado. No, es una pregunta muy interesante porque tiene que ver con nuestras expectativas de vida, ¿no? Ahorita lo mencionabas, muchas veces pensamos que nuestro ciclo de vida tiene que ser como las películas de Hollywood, ¿no? Y yo hablaba mucho de la cultura pop y de esta visión del amor romántico que nos han vendido a través del cine, porque para muchas personas esa es el estándar. De hecho, hace un momento que estabas hablando de Cenicienta, en psicología tenemos algo que se llama el complejo de Cenicienta, que es esta idea de las mujeres que tienen precisamente que estar esperando a alguien que sea caballeroso, alguien que sea de tal o cual forma y llegue y venga con ellas y nos rescate, ¿no? Esta idea de que necesitamos a alguien que nos rescate o alguien que pueda suplir nuestras carencias afectivas. Y entonces cuando llega esa persona depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra estabilidad emocional, todo nuestro deseo, nuestros ideales, y entonces esto se vuelve en una cuestión que no es saludable, ¿no? En relaciones que son dependientes. Y entonces ahí comienza una lucha por poder entender quiénes somos en medio de nuestras relaciones. Entonces yo creo que cuando no encuentro a alguien, cuando una relación termina, podrían parecer muchas expectativas de vida truncadas, pero como cualquier proceso de cambio, de transición, de crisis o incluso de duelo, porque muchas veces terminar una relación es un duelo, implica volver a encontrarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos y volver a replantear nuestra vida. Y muchas veces diríamos, es que es más fácil solo pensar una historia de vida ideal y buscar seguirla. Sin embargo, la vida es mucho más compleja que eso. Entonces, necesitamos ir replanteándonos y reencontrándonos desde nuestra fe, desde nuestra profesión, desde nuestra forma de ser yo, de las cosas que me identifican a mí, y poder ir replanteando este camino de vida que no siempre va a ser lineal, sino pues que sí, específicamente va a pasar varias crisis y eso nos va a permitir crecer y fortalecernos. Entonces, sí, yo creo que necesitamos entender que la vida no va a ser como en las películas, en la cultura pop, y necesitamos entender que nuestra vida, que tenemos esta capacidad para ir integrándonos y reponiéndonos, siendo resilientes y adaptándonos a los entornos cambiantes y a seguir encontrando cuál es el camino que debemos de seguir, ¿no? O sea, creo que la vida es un camino de discernimiento, incluso las relaciones de pareja. Nos dejas pensando porque es difícil pensar en que tus expectativas se frustren, ¿no? Yo quería tener una familia, quería tener una casa, un perrito, y ya piensas hasta el nombre del perro y todo, ¿no? Y es terrible. Y esto me lleva a preguntarte si es que nos puedes dar algunos ejemplos de cómo afecta en nuestra vida, en nuestra existencia misma, la idea de pensar en una media naranja, la idea de pensar en que tengo que tener a alguien a mi lado, siempre que no es cualquier persona, sino es una persona específica, que tengo que conseguir pareja, que tengo que conseguir al idóneo, que tengo que buscarlo, que básicamente ponemos eso como si fuera un objetivo de vida. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Cómo nos hace daño, o si nos hace daño o no, tener esta idea en nuestra cabeza? Mira, es que debemos entender que el amor no es de la misma forma en toda la relación. Algo que para mí fue un descubrimiento cuando yo llegué a la Facultad de Psicología LUNAM es esta idea de las etapas del amor. Para mí fue muy interesante estudiar esta idea de amor desde los neurotransmisores, de qué es lo que ocurre en mi cerebro cuando estoy en esta etapa de la vida. Y para mí fue muy interesante encontrar que cuando comenzamos una relación experimentamos lo que se llama enamoramiento. Es decir,
nuestro cerebro, los primeros meses de una relación, comenzamos a segregar un montón de neurotransmisores que se asocian con el bienestar, con sensaciones positivas, con todo esto. Se activan algunas áreas del cerebro, no voy a mencionarlas para no sonar muy técnica, pero empezamos a tener muchas sensaciones positivas que nos dan tranquilidad. Y esa etapa le llamamos enamoramiento y ocurre siempre en las relaciones. Entonces, idealizas al otro, no le ves ningún defecto, todo está caminando, es miel sobre hojuelas. Por eso decimos que esta es la etapa del amor ciego, donde no importa lo que pase, para mí esta persona es ideal. Pero, y eso puede ocurrir en los primeros meses, puede incluso alargarse hasta el primer año, pero después de eso ocurre otra etapa en nuestra vida, en nuestras relaciones, donde eso se estabiliza y comenzamos a ver ya a la otra persona, le comenzamos a ver todos los defectos, ya decimos, mira, como que esto no me gusta tanto, mira, como que esto es distinto a lo que yo había pensado. Y entonces empezamos a entrar en otra etapa de la relación de pareja, donde ya necesitamos ir construyendo, agregándole otros ingredientes para que eso sea estable, para que sea duradero. Entonces, para mí conocer cómo va avanzando el amor a lo largo de las etapas de la pareja fue muy interesante, porque digo, claro, o sea, los primeros meses es difícil tener un juicio objetivo sobre la otra persona, sobre mi vida con la otra persona, pero es genial también vivirlo, es genial estar ahí. Hay personas que les encanta vivir esta etapa y entonces van de pareja en pareja, ¿no? Porque les encanta sentirse enamorados. Pero la otra conexión que bien lo decían hace un momento, ¿cómo se puede pasar de una relación de pareja donde hay tantas ideas románticas a una relación que empieza a tornarse violenta o que empieza ya a impedirnos desarrollarnos como personas, ¿no? Y entonces es cuando esta etapa de enamoramiento se consolida tanto que a lo mejor ya estamos en una relación de la cual no podemos salir cuando ya tenemos la mirada más fría, ¿no? Y decimos, esto no me agrada, pero nos hemos conectado tanto, hemos hecho tantas cosas juntos que ahora ya no puedo salir de aquí. Y es lo que decías, yo me di cuenta que estaba en una relación que no era saludable, pero todo el entorno social me decía, tú tienes que estar en pareja, no, o sea, como esta idea de que no lo debería dejar, no lo debería soltar. Y entonces, pues, pasamos de muchas relaciones de enamoramiento a relaciones que son no saludables y de violencia. Y bueno, y entender que la violencia no solo son los golpes, sino hay mucha violencia psicológica y hay mucha violencia psicológica en las relaciones de noviazgo que no podemos normalizar y que hay que hablar de eso también en los entornos cristianos, ¿no? O sea, cuando no es saludable o incluso que estás saliendo con un líder de la iglesia y vas a sentir que todos te van a rechazar. Hay aspectos que ya no son solo psicológicos, sino son también simbólicos, que pueden integrarse en una dinámica social que puede excluir a las personas por sus decisiones o por poner límites en las relaciones. Entonces tenemos que hablar de esto en las iglesias y tenemos que hablar de las relaciones y de cómo poner también límites, cómo también entender que Dios no es un Dios, como bien lo decías, que nos impulsa hacia cuestiones autodestructivas, sino que quiere que le sirvamos y que a las personas cristianas nos cuesta poner límites en nuestras relaciones, porque creemos que no es bueno, ¿no? Decir que no, o plantear esto de no tengo tiempo, la verdad es que no quiero hacer esto, o tengo que terminar esta relación o tomar esta decisión. Y muchas veces no es bien visto, no sabemos cómo poner límites. Tenemos que hablar más de todo esto. Eso de los límites es súper importante y no solo, o sea, el límite hacia mi pareja, ¿no? Sino el límite de lo que me dicen mis líderes, ¿no? Como que ustedes vamos a orar para que su relación prospere, para que en el futuro puedan ser ejemplo a los demás jóvenes y se casen. Sí. Eso es terrible, ¿no? Cuando ya estás enamorando aquí en Bolivia algún tiempo, digamos 2 años, 3 años, ahí ya están como que ya cuando te casas. Sí. Que tienes que poner ejemplo a los jóvenes. Entonces ya cásense. Y es difícil salir de una relación así porque
También el entorno está como Todos que... están esperando a que se casen y uno dice, cómo es que yo termino esto? Y luego, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir mi líder de jóvenes? ¿Qué va a decir? ¿Qué van a decir las hermanas? Ujú. Y es terrible. Sí, recuerdos traumantes vienen a mi mente en este momento. Ajá. Bueno, sucede que en esta relación, igual que les estaba mencionando, pues creo que yo estaba un buen tiempo. Entonces sí, como tú dices, todo el mundo en la iglesia estaba esperando que nos casemos, claro. Y por eso digo, de ninguno de los líderes, nadie se le ocurrió decir, oye, Pau, yo creo que tu relación no es muy saludable, deberías considerarla. No, nadie, porque ya había pasado mucho tiempo. Entonces, como que tienes también la presión del tiempo y la presión de los demás de que ya pasó mucho tiempo, ya tienen que estar casados, ¿no? Entonces, como que ahí también viene mucho también reflexionar de parte de los líderes y de todos los que nos estén escuchando, porque si no decimos nada, básicamente estamos como que fomentando a una relación e incluso tal vez un matrimonio que esté destinado a la infelicidad A la violencia. o la violencia, porque nadie ha cuestionado, oye, lo que está haciendo no es correcto, no es saludable y yo pienso que tal vez deberías considerarlo. Nadie lo dijo, ¿no? Era más bien, ¿cuándo se van a casar? Entonces, lo que tú dices, Sara, es súper cierto, súper cierto. Porque, bueno, yo me acuerdo ahí que teníamos un líder al que le contábamos todo. Ajá. Y ahí juega, o sea, un papel súper importante el hecho de que si has tenido relaciones sexuales o no con esta persona, porque, si ya has tenido relaciones sexuales, bueno, ya está. Tienes que casar para resarcir el pecado. Eso es lo que te dicen, ¿no? Y lo que también Sandra dices es importante porque creo que hay mucha más presión todavía cuando ya están casados, porque ahorita estamos hablando de una relación de noviazgo, ¿no? Pero cuando ya están casados y peor todavía cuando ya tienen hijos. Porque ahí sí que dentro de la iglesia, bueno, pues esto no se habla, pero jamás se va a considerar la idea de que tal vez tengan que separarse, ¿no? Sino es más bien que tienen que orar, tienen que trabajar en esa relación y tienen que seguir adelante y ponerlo en manos de Dios. Es tal cual lo que a mí me han dicho, ¿no? Es que, Sara, no has orado lo suficiente. Y es terrible, o sea, poner límites, no solo límites personales, sino límites de quién influye o lo que te dicen de tu relación o lo que cuentas de tu relación. Creo que eso es importante. Uh-huh. Es súper, súper importante. Uh-huh. Entonces, Sandra, escucho tus comentarios sobre esto y también me gustaría saber, según tu opinión, qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta nosotros, todos al momento de encontrar una pareja. Ok, esta pregunta es interesante y es casi yo diría imposible de responder, porque tiene que ver con una cuestión también muy personal. Pero a mí me encanta esto que dicen, la forma en la que el entorno muchas veces influye en nuestras decisiones y creo que en los entornos cristianos aún más. Y cómo debemos hablar en las iglesias de sanidad en las relaciones, de cómo debemos hablar en las iglesias también de cómo identificar cuando ya no estoy caminando en el propósito de Dios en mi vida y tomar decisiones. Eso también es importante. ¿Cómo podemos tomar decisiones con discernimiento desde la fe y enseñar a los jóvenes esto? Yo creo que es una de las habilidades más valiosas en la vida, cómo tener discernimiento desde la fe. Y creo que eso también acompaña el proceso comunitario. Y también debemos entender que estamos en un cambio generacional. Es decir, que ahora los jóvenes a lo mejor vienen también, ya es una generación nueva, ¿no? Donde hemos visto que también muchas cuestiones en las relaciones de pareja no han sido tan ideales como a lo mejor nos dicen. Y queremos ir un poco más allá. O sea, no podemos decir esto es para toda la vida y tienes que aguantar, sino cómo podemos caminar de la mano de Dios en nuestra vida cristiana con relaciones que son distintas y que se van renovando y cómo podemos acompañarnos como comunidad de fe para propiciar que eso se dé, ¿no? Y cómo entender también cuando las relaciones terminan o deben renovarse o deben fortalecerse de algún modo. Y creo que esto es un reto bien importante para la iglesia de hoy. ¿Cómo podemos caminar también con lo que ahora queremos construir en el marco de las relaciones de pareja o no? Es decir, en todos los estados de la vida y en todos los estados civiles. Yo soy una persona casada
y aún así siempre siento que debo de poner límites, como ustedes decían, ¿no? O sea, y ya tienes a tu novio y cuando se van a casar, y ya que se casaron y cuando es el primer hijo. Yo tengo una hija, ¿no? Y ahora todo el mundo es, ¿y para cuándo el segundo, no? ¿Y por qué no tienes otro hijo? Y es así como, bueno, es que es mi decisión, es mi discernimiento. En estos, bueno, yo he tomado la decisión de que solo voy a tener una hija. Bueno, al menos hasta ahora ha sido mi decisión, no sé si en el futuro cambie. Y también, o sea, siempre tienes que ir sorteando eso porque hay muchas expectativas sociales alrededor de nuestra vida y sí tenemos que ir poniendo los límites. Creo también que en el campo de la psicología, o sea, tenemos cosas interesantes que podemos también ir leyendo en las escrituras. Para mí es como esta combinación entre lo que dice la ciencia, lo que dice la Biblia, para poder leer este gran libro de la creación de Dios. Y bueno, hay un psicólogo que se llama Robert Stenberg. Él es investigador de la Universidad de Yale. Y él dice que hay 3 componentes bien importantes para el amor. ¿Cuáles creen que son? Bueno, quienes nos están viendo y allá en el estudio. ¿Cuáles serían los 3 componentes más importantes para el amor duradero? El respeto. Compromiso. Ok. Ok. ¿Cuál sería el otro? Entendimiento. Ok. Ok, ahí tenemos 3 ideas. A ver, quienes están escuchando el podcast también hagan su quiniela. A ver, para mí. Ok, dice este autor que es intimidad, pasión y compromiso. Oh, ok. Intimidad, pasión y compromiso. Es lo que dice Stenberg. Esta idea de intimidad es la compenetración. Muchas personas dicen, no, pues mi pareja es como mi mejor amigo, ¿no? Es alguien que te acompaña en tus intereses. Pero pienso que también este planteamiento lo podemos encontrar de muchas formas en las relaciones en la Biblia. O sea, creo que las relaciones en la Biblia, y pienso mucho en la relación, por ejemplo, de Ruth y Boaz, se habla, es una relación de mucha intimidad y cercanía. Y pienso también en la pasión, en Cantar de los Cantares, ahí tenemos unos poemas hermosos, intensos. Hablamos también de esa relación de pareja bien cercana, bien, que no solo es física, o sea, que tiene que ver con un sentido de contemplación, de admiración del otro. Y también pienso en el compromiso. Puedo ver que, no sé, Rebeca, Isaac tienen una relación de mucho compromiso. Yo siempre me asombra cómo inició esa relación, pero puedo ver ahí una relación de compromiso muy fuerte. No sé, en el liderazgo de Priscila y Aquila, en el Nuevo Testamento, ¿no? Hay un compromiso muy fuerte. Y hay elementos que yo puedo ver en las relaciones en la Biblia que a lo mejor no les damos el peso o nuevas dimensiones. Solo vemos la parte de, bueno, y se juntaron y sirvieron al Señor. Pero yo creo que tendríamos que estudiar también las relaciones de la Biblia desde perspectivas que nos ayuden a contextualizar y a tomar decisiones para las relaciones ahora. Para mí, bueno, la intimidad es súper importante, ¿no? Creo que alguna vez hablábamos con la Pau, ¿te acuerdas? Y me decías, hablábamos de la infidelidad en algún punto y decías que infidelidad no es solo es besar, abrazar, tocar o tener relaciones sexuales con otra persona, sino también tener ese espacio que solo tienes con esa persona, ¿no? Reír Sí. o algunos comentarios, Algo algunas más. charlas, compartirle algo de tu vida que solo le compartes a él, a otra persona. Eso también tiene mucho que ver con tener intimidad. Y esto me lleva a pensar en el amor ideal. Es como, eso existe. En algún punto de la vida podemos tener esas 3 cosas así tan, no sé, tan trabajadas, tan... No sé qué palabra estoy buscando, ayúdame, Pau. Bueno, la pregunta es lo que tú decías, ¿no? Idealizamos mucho esto, tal vez para las personas que no entiendan muy bien qué es la idealización. ¿Qué es idealizar a una persona, Sandra? ¿Y cómo lo hacemos? O sea, si puedes darnos ejemplos, también sería genial. Sí, bueno, cuando nosotros hablamos de que idealizamos algo, es que vemos todos los atributos positivos
y depositamos en eso, en esa persona, todas las cualidades que nosotros consideramos que necesitamos, aunque la otra persona no sea así o no tenga esos atributos. Entonces vemos a la otra persona desde mis lentes, desde mi perspectiva, desde mi necesidad. Cuando hay una real intimidad, ustedes lo acaban de decir, porque podemos tener relaciones de pareja donde estamos juntos físicamente en cuestión de tiempo, pero no intimamos, es decir, no hablamos de nuestras luchas, no hablamos de nuestros problemas, no nos sentimos retroalimentados, o sea, no le contamos realmente quiénes somos, ¿no? Y lo que pensamos y lo que queremos, pues se vuelve una relación muy compleja. Y la verdad es que hay muchas relaciones así, una relación que no está enraizada o que no tiene una base fuerte. Por eso, para las personas de fe, ese tema es relevante porque habla de nuestra cosmovisión del mundo, habla de la identidad. Pero no, o sea, yo pienso que deberíamos de pensar más allá desde el aspecto religioso de afiliación y empezar a ver si en verdad la otra persona tiene esa cosmovisión, tiene ese sentido de vida al cual nos llama el Evangelio. No solo tiene que ver con asistir a una iglesia, tiene que ver con, en verdad, querer seguir a Jesús en la vida. O sea, eso tendría que ser relevante. O tener o vivir esta congruencia con los principios del Evangelio, ¿no? Vivir la vida con los principios del Evangelio, eso también es lo más complejo. Yo no sé si podemos tener los tres elementos de una, pero sí pienso que la vida cristiana es un proceso de transformación. Entonces, seguramente si amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, y también seguimos descubriendo este caminar de vida, vamos a ir madurando y vamos a ir cambiando. Esa es la otra, que debemos entender que el elemento del compromiso es relevante. Y entonces yo me comprometo con una persona o con alguien o con un proyecto, con un proceso, porque el amor es compromiso también. Entonces, lo más relevante del amor de Dios o del sacrificio de Jesús, a veces hablamos solo como vino y murió, sino es que se ha comprometido a estar con nosotros, ¿no? Con todos nuestros defectos. Por eso Pablo habla mucho de esta relación, ¿no? Con la iglesia como matrimonio, porque tiene que ver con un elemento de compromiso y por eso la infidelidad es tan relevante. Pienso que cuando te comprometes con alguien y esta persona tiene esa visión y este sentido, pues van a ir cambiando. No son perfectos, pero van a ir cambiando y van a ir encontrando esa fórmula que les permita estar bien. Y yo tengo 13 años de casada, me casé con mi esposo hace mucho tiempo y lo que me he dado cuenta es que no somos los mismos que cuando nos casamos, o sea, hemos cambiado mucho, ya no somos las mismas personas. Y hemos pasado por muchas etapas de la vida y nos hemos tenido que reconocer, identificar en nuestras nuevas etapas de vida e ir cambiando. Y pienso que hemos ido haciéndolo ahí cada vez de manera distinta, acoplándonos más, entendiéndonos más. Y claro que no es fácil. O sea, creo que las relaciones tienen que tener intencionalidad para que crezcan y evolucionen y se transformen. Entonces, saber que la persona con la que te casas no es la misma con la que vas a estar toda la vida, sino que vas a ir cambiando y encontrando nuevos elementos de acuerdo a cómo van surgiendo nuevas etapas, decisiones, trabajos, frustraciones. Y es eso, o sea, yo creo que podemos tener los tres y vamos construyendo en un sentido de madurez cristiana, de madurez emocional, y mientras vamos a ir también atacando nuestros fantasmas, aspectos de crianza, porque los aspectos de crianza son muy importantes en las relaciones de pareja, o sea, cómo yo entiendo las relaciones y cómo vamos siendo acompañados también por una comunidad, eso también es bien importante. Creo que se habla de las relaciones de pareja, pero no se habla de la comunidad. O sea, cuando nos relacionamos con gente que es sabia, con gente que nos retroalimenta como pareja, que también nos ayuda a encontrar con quien nosotros podemos comunicarnos, yo creo que eso también ayuda a fortalecer las relaciones. O sea, cuando las relaciones necesitan acompañamiento de la comunidad de amigos, comunidad de fe, y nosotros como individuos necesitamos irnos acompañando de personas de las que podemos comunicarnos y tomar consejo.
Entonces yo creo que las relaciones no son solo de dos, y cuidar la vida de las personas, y más dentro de los espacios cristianos, tendría que ser también algo colectivo. Y sí, es que tenemos que ir deconstruyendo poco a poco la idea que tenemos de pareja, la idea que tenemos de una vida feliz y por siempre. Y en todo lo que dices de que cada vez vamos aprendiendo, cada vez vamos afrontando nuevos desafíos en la vida, nuevos problemas, vamos creciendo. Ahí tengo una pregunta. Algunas veces hemos usado la palabra complemento para una pareja, ¿no? Como Hay canciones. hay canciones. Sí, o sea, bueno, que hablan de eso, ¿no? De que él es mi complemento. Entonces yo siento que es como que te falta una partecita y te está complementando. Sí, es como que estás incompleto y necesitas Un complemento. complementarte. Algo, ajá. Entonces, ahí todo lo que dices me hace pensar que en realidad no es así, ¿no? Yo soy una persona entera, completa, que va aprendiendo, va creciendo y... Lo mismo con la naranja, ¿no? Porque si Claro, te lo pones mismo a con la pensar, o sea, bueno, obviamente Sandra ya nos diste toda la explicación de dónde viene esto de la media naranja, pero sí he estado viendo igual que hay como, no sé si críticas respecto a esta idea de la media naranja, porque es el hecho de pensar de que nosotros siempre estamos como necesitados de una persona más que nos complemente, porque no somos personas completas. Y en esa parte yo ya había escuchado antes de que no es así. O sea, somos personas completas y de hecho tenemos que empezar a deconstruir esa idea de que necesitamos de alguien, ¿no? Sino que Dios nos ha hecho completos o, bueno, o tú qué piensas, porque, o no. ¿O cómo le decimos a nuestra pareja? No es mi complemento, no es mi media naranja, no es mi alma gemela. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos dos personas intentando encontrar este proceso de transformación a lo largo de la vida, y juntos nos fortalecemos más que separados. O sea, esta persona me fortalece y yo lo fortalezco. Eso yo creo que es la diferencia del mito griego, donde los dividían para debilitarlos. Yo creo que el planteamiento de Génesis es que te lo da para fortalecerte. Entonces, si esta persona no te está fortaleciendo, tal vez no es el camino. Y creo que algo bien determinante es lo que dice Jesús en Lucas 20. Le plantean toda esta idea, dice que llegan los saduceos y le empiezan a hablar de la resurrección, y esta persona que tenía a su mujer y se muere, y bueno, va pasando ahí al otro hermano, pero que luego hay que cuestionar esta parte. Y entonces Jesús le responde. Entonces respondiendo Jesús les dijo, estoy en Lucas, es Lucas 20, y el pasaje es 34, el versículo es 34. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, ¿no? Entonces también debemos entender que esto es, o sea, lo plantea Jesús y dice, miren, en el futuro esto no va a existir. Estamos en esta vida para aprender a seguir a Dios, para aprender a seguir a Jesús, para amar a nuestro prójimo, para amar a la creación, para transformarnos en este proceso de vida. Entonces, yo creo que hay mucho que aprender de todo lo que leemos en la Biblia, de todas las problemáticas que hay ahora en nuestra sociedad, y que nosotros somos seres integrales. Y si la otra persona no nos está fortaleciendo, no nos está animando a seguir el propósito que tenemos de vida, y que es inspirado muchas veces a partir de nuestra fe, pues entonces tendríamos que tomar decisiones y caminar por otro lado. Yo creo que Jesús, mira, no le da el peso a esta idea del matrimonio. Dice, bueno, eso existe ahora, pero más adelante eso no será relevante, ¿no? Y creo que también eso es importante, saber que es un proceso que podemos tener ahora en la vida. Y también dice Pablo, ¿no? Si no tienes el don, pues cásate, pero hay personas que como Pablo caminarán solas, servirán al Señor
solas en una relación de pareja, pero no quiere decir que solas socialmente. Creo que somos seres sociales, seres colectivos, y la Biblia y el Evangelio habla de comunidad. Y entonces nos podemos acompañar de distintas maneras, no solo desde la cuestión de pareja, o sea, podemos acompañar y caminar en la fe desde otras maneras. Y Dios nos ama así, o sea, nos ama así como somos, y en la medida en la que vamos siguiéndole, sirviéndole. Y este mundo necesita de personas de fe comprometidas con su fe, que se sientan plenas en su fe sin importar su estado civil y que sirvan al prójimo. O sea, necesitamos leudar más la masa en un mundo que es muy violento, en un mundo que hay mucha desigualdad social, en un mundo en el cual estamos acabando con la creación, con la tierra. Necesitamos empezar a que las personas tengan vocaciones y que sin importar nuestro estado civil podamos hacer algo por mostrar el amor de Dios. Entonces, creo que tenemos que ampliar los horizontes del propósito de vida, de cómo construimos nuestro esquema de vida y empezar a hacer sentir a las personas que en verdad son integrales, que son completos y que necesitamos poner nuestras mentes, nuestro corazón y nuestra praxis para hacer real eso que llamamos evangelio, ¿no? Porque este mundo nos necesita como personas integrales sin importar nuestro estado civil. Qué importante eso, ¿no? Esto del estado civil está tan idealizado, o sea que vamos a verlo más adelante igual sobre la soltería, pero sí, o sea, y especialmente dentro de ambientes de fe, siempre como que el matrimonio siempre es como... Te da un rango superior, ¿no? Es que ahora está casado, ahora puede ser diácono. Claro. No, es que no, él no puede ser diácono porque no está casado. ¿Has escuchado eso? Sí, o pastor de jóvenes también. O porque está divorciado, no, él ya no puede ser diácono porque está divorciado. Ajá, entonces, qué importante esto, ¿no? De entender y también de construir esta idea de que el matrimonio o conseguir una pareja y estar en una relación estable, seria, es como que la cúspide de mi vida, porque no nos vamos a dejar mentir. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, ahora ya no me pasa, obviamente, no sé, porque supongo que los años ya están sobre mí, pero cuando era más joven, yo me acuerdo que yo... y veía también en mis amigas que es como que te ponías así, como que te ponías toda linda, porque no sabías nunca dónde podías encontrar el amor de tu vida, ¿no? Entonces yo siempre me pongo a recordar eso y me pongo a pensar de que, no manches, íbamos a un encuentro, a clases, a los campamentos, pensando siempre en esa idea, ¿no? En que pues, tal vez encuentro el amor de mi vida, como si ese fuera como un punto muy importante en nuestras vidas. Y yo pienso que eso es algo que tenemos que empezar a deconstruir, especialmente las mujeres, porque creo que a los hombres no les pasa mucho. No sé, tal vez sí. Nos dirán ustedes. Nos dirán ustedes, pero eso yo lo he visto mucho en chicas jóvenes. Y empezar a cuestionar eso, ¿no? Y ver si realmente ese es un valor para nuestras vidas. Porque cuando yo ya, terminando de contar mi historia, ya terminé mi relación y fue así todo un drama y todo. Y me acuerdo que en algún momento yo estaba orando y yo le dije a Dios, ¿sabes qué? O bueno, tal vez Dios me ha enviado, ¿no? Una epifanía, no sé, pero me dijo, o yo sentí que era el momento de mi vida donde tenía que enfocarme en mí. Y ya no más pensar en él, en qué estar haciendo o dónde puedo conseguir ahora a otra persona, cuál será la persona que Dios tiene para mí, ¿no? O sea, era como que dejar de pensar más en el hecho de darle importancia en tener una pareja, sino en enfocarme más en mí, uno en sanar y en como que en fortalecerme y en hacer también las cosas que me gustan y ver cómo puedo servir a Dios a mi manera, ¿no? Expresándome a mí misma. Y fue bien interesante porque así, cuando yo estaba ya en eso, muy entretenida, tratando de encontrarme a mí misma, dentro de lo que Dios me estaba mostrando, pues ahí conocí a mi esposo. Y fue bien chistoso porque o sea, es como que yo encontré a mi esposo cuando yo no estaba buscándolo. Y eso es algo que él y yo siempre contamos a las personas, a los chicos especialmente. Nosotros nos hemos conocido y nos hemos encontrado cuando no estábamos buscándonos, ¿no?
para dejar de ponerle esta idea y esta fuerza de que tengo que hacer esto, porque así es casi como que tengo que terminar el colegio, tengo que buscar a mi pareja, tengo que casarme, es como que deje de ser el plan, parte del plan específico de las mujeres. Sí, bueno, yo creo que eso es súper importante, aprender a estar bien con uno mismo, aprender a comer solo en un lugar y disfrutar de un lugar tú solo. A mí me ha costado mucho eso, me ha costado mucho viajar sola, por ejemplo. Me ha costado mucho ir a un restaurante y pedir algo rico y comerlo yo sola. Sentía que me hacía falta alguien. Y bueno, cuando he dejado de sentir eso, cuando he dicho, ok, yo voy a ir a tomar café allá, viendo la plaza, pensando en lo que yo quiera pensar, ha sido genial, ¿no? Ha sido una sensación increíble disfrutar del tiempo conmigo misma, disfrutar del tiempo sola, pasear sola, ver dónde ir, ver qué hacer. Y creo que eso es muy, muy importante, empezar a trabajar en nosotros, empezar a disfrutarnos a nosotros. Y bueno. Sandra, tú ya por acabar, ¿qué les dirías a todas estas chicas, a los chicos, jóvenes igual que están, que tienen estas ideas en la cabeza también o que andan buscando el amor de su vida o que andan buscando con todas sus fuerzas del matrimonio? ¿Qué les dirías? Mira, creo que Dios nos va a ir dando pautas a lo largo de nuestra vida para tomar decisiones. Y pienso en Dios no como de repente algo luminoso que se va a plantear en el camino sobrenatural, sino pienso que Dios se hace manifiesto a través de las personas, a través de las circunstancias y en determinados contextos. O sea, nosotros como cristianos podemos ir entendiendo hacia qué camino ir. Y también pienso que la relación de pareja no debe ser el todo de la vida, que a veces cuando menos te lo esperas llega. Y a veces no necesitas esperarlo, buscarlo. Ahorita lo que ustedes dijeron es bien importante. ¿Cómo nos podemos conocer más? Conocer cuáles son nuestras habilidades, nuestros dones, nuestra vocación y caminar hacia allá. Y en el camino seguramente vamos a ir encontrando cosas. No sé si ustedes lo han visto, pero conozco distintas historias de amor de pareja, ¿no? Personas que se han encontrado en las redes sociales y han durado mucho como pareja y está muy bien. Personas que se han encontrado en un viaje a otro país, personas que se han casado con alguien muy cercano, que conocieron en su iglesia y también ahí estuvo este clic, esta relación que ha crecido. Entonces no hay una fórmula. Eso es lo que yo les diría. Primero, no hay una fórmula. No pensemos que solo hay un camino y un sentido. Dos, que necesitamos conocernos a nosotros mismos, conocer cuáles son nuestros dones, servir a Dios a través de nuestras profesiones. Animaría a los chicos a estudiar, a pensar en su vocación, a estudiar, a prepararse para eso. Y también a pensar que venimos a la vida para encontrar nuevos propósitos. Y eso es lo más relevante de la vida, amar y servir a nuestro prójimo, hacernos presentes en este contexto, en nuestra sociedad, desde una perspectiva de amor, de justicia, de paz. Y lo demás vendrá. O sea, y eso lo dice la Biblia, ¿no? Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, lo demás se irá dando y seguramente será muy bueno bajo estos principios. Hay tantas historias que no hay una fórmula. Y yo animaría a hablar de distintas formas en las iglesias, ¿no? De cómo han encontrado las personas a su pareja hoy en día. Yo siempre me sorprendo por la multiforme gracia de Dios, de cómo nos encuentra con otros. Y estamos en un mundo hiperconectado. De repente también he acompañado a personas de contextos eclesiales que sí dicen, es que ya vi las de mi iglesia con nadie, hago clic, ya vi con nadie de la cuadra, hago clic. Y le digo, mira, primero deja de preocuparte, empieza a enfocarte, exacto, en encontrarte a ti, en cuál es el camino que debes seguir, en lo que tú quieres hacer. Y amplía también tus círculos. Es decir, pues si solo te relacionas con las mismas personas,
pues no va a haber algo distinto. Amplía tus círculos, empieza a buscar, no a buscar necesariamente una pareja, sino empieza a buscar otros espacios de relación. Porque también a veces la frustración empieza porque sientes que ya no hay más, ¿no? Y bueno, este mundo es tan grande y tantas personas, empieza a servir en otros espacios, haz voluntariado, vincúlate con otros contextos, empieza a estudiar algo distinto y amplía tus horizontes de relación, porque a veces también se cierra el mundo a medida que pasan los años. Y seguramente podrá llegar o no, pero el hecho de que tú tengas muy claro cuál es tu camino, cuál es tu proyecto de vida, te hará sentirte pleno o plena y no incompleto. Entonces, esos elementos. Me encanta. Sí, estos episodios están muy buenos. Muchas gracias, Sandra, por tu tiempo. Gracias por hablarnos de todo eso. Gracias por compartirnos tu conocimiento, tus experiencias también. Nosotras estamos muy, muy contentas de tenerte. Esperamos tenerte en los próximos episodios también. Para seguir deconstruyendo, para seguir hablando, para seguir poniendo las cosas sobre la mesa. Muchas gracias de verdad por ser nuestra invitada especial el día de hoy. Esperamos que todos hayan aprendido algo con nosotros. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias, Sandra. Cuídate mucho. Gracias por esta invitación, por hablar de estos temas y sobre todo por la pertinencia de discutir, ¿no? Hacia dónde debemos de caminar también como personas de fe. Y yo soy académica, entonces yo siempre tengo a veces la visión más científica, más social, pero también sé que a veces hay un lenguaje que tenemos que hablar y eso lo entendemos las personas que somos de fe, ¿no? ¿Qué ocurre en los contextos eclesiales? Y tenemos que hablar de esto y de cómo ir caminando o transformando eso. Y bueno, es un gusto para mí que ustedes lo estén haciendo. Muchas felicidades por este espacio. Espero que siga creciendo y bueno, con gusto seguir participando. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos escuchamos. Nos vemos. Chao.